Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, bueno, para conversar sobre un tema que es bastante polémico, sobre todo me atrevo a decir en los países de Latinoamérica. Y bueno, antes de comentarles de qué se va a tratar el tema, voy a presentar a mi invitado. Él es Humbert Navas, activista político, es además presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la OCDE, coordinador de Formación Nacional Juvenil de 20 Venezuela y coordinador local de Estudiantes por la Libertad. Bienvenido, Humbert, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Muy feliz de estar por aquí compartiendo contigo y bueno, emocionado de abordar este tópico que puede ser bastante polémico muchas veces. Sí, no, y estoy convencido de que lo va a hacer porque, bueno, en nuestra región son cuestiones que más bien son tabús, creo que no se debaten mucho, sino que más bien tratamos de Sí, cubrirlas, ¿no? Yo quiero, Humbert, porque de hecho el tema de la entrevista surge por una conversación que tuvimos, ¿no? En donde tú me estabas comentando, sí, por cierto, Humbert es abiertamente homosexual, y bueno, tú me estabas comentando que tú anteriormente, a pesar de ello, digamos que tú te alineabas con esa corriente que decía, bueno, yo soy homosexual, pero no formo parte del colectivo LGBT. Sin embargo, me dijiste que eso ya cambió y quiero que empecemos por allí. ¿Qué fue lo que sucedió que pasaste de rechazar al colectivo ahora a formar parte? sí. Bueno, en principio yo creo que esto va de una fase de descubrimiento. Uno siempre va descubriendo, así como uno descubre el liberalismo, uno se va descubriendo también como activista, como defensor de derechos humanos, uno va encontrando como su rol en la sociedad. Y en ese sentido yo fui documentándome muchísimo con temas sobre liberalismo, incluso en un momento también coqueté con un poco lo que es el anarcocapitalismo, incluso me llegué a acercar también a posturas conservadoras y allí es que empiezo a escuchar bueno, a Laje, a esta gente que trata, y bueno, yo les digo hoy en día un poco como contrabandistas de la libertad, ¿no? Que se abrogan muchas veces la libertad cuando no están defendiendo la libertad. En ciertas cosas sí, como son en términos económicos, políticos, que evidentemente ahí coincidimos, y no me da miedo decir que hay cuestiones en las que coincido con Laje, pero evidentemente en temas sociales no coincidimos. ¿Cómo se da esta transición, por así decirlo, desde de no considerarme LGBT a considerarme LGBT? Creo que después de muchísimo conocimiento, de instruirme bastante sobre lo que esto implica y también sobre relacionarme un poco más con lo que soy yo, con la lucha y con las personas que están sometidas a, evidentemente, una realidad muchísimo más difícil de la que yo pude experimentar, que como siempre digo, yo me considero privilegiado porque cuento con una familia que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo, pero no es la realidad. Entonces, para defender a esas personas que muchas veces son invisibilizadas porque no son abordadas en agendas políticas o no son ni siquiera tomadas en cuenta, es que me intereso por el activismo, bastante siendo escéptico, por así decirlo, y bueno, luego en el conocimiento es que voy entendiendo la importancia que tiene esta lucha, y hoy en día es una lucha que me gustaría dar y es una causa que estoy abrazando. Si bien me estoy iniciando, sí creo que hay muchísimas razones por las cuales luchar, sobre todo en Venezuela. Entonces por allí va un poco esa transición en base al conocimiento que adquirí estos últimos 2 o 3 años más o menos. Ok, hay algo que dijiste que me llama la atención, que sobre estos referentes, si se pueden llamar así, ¿no? Creo que sí lo son, gente como Agustín Laje, me imagino que meterás en el mismo paquete a gente como Mamela Fiallo, ¿no? Gente bastante conservadora. Los llamaste contrabandistas de la libertad, creo que fue. A tu juicio, ¿qué es lo que ellos promueven que no defiende la libertad? O sea, ¿cuál es la parte que tú rechazas de, por ejemplo, el discurso que ellos tienen o de la retórica que ellos utilizan, sobre todo cuando se refieren a este tema, Humber? Sí, como te comentaba, yo sí creo que con los conservadores tenemos temas en los que coincidimos, en los que somos afines y de hecho en los que tenemos que aliarnos para proteger nuestras democracias, por ejemplo. Yo estoy a favor en ese sentido con Agustín Laje, con todas las personas que tienen posturas antiliberales en cuestiones sociales, como digo, no en todo su amplio espectro. Entonces, en ese sentido, ahí coincidimos. En otras posturas que considero antiliberales, por eso los llamo como contrabandistas de la libertad, porque defienden la libertad, pero solamente en ciertos aspectos y ciertos ámbitos. No es el caso de las libertades cuando son libertades civiles, por ejemplo, libertades que tienen que ver con libertades sexuales, donde evidentemente se esgrime un argumento que es antiliberal en la medida en la que se pone a los
a la identidad de género, a las cuestiones como... Pero yo quiero, o sea, yo quiero que me detalles un poco más, yo quiero que me detalles un poco más específicamente qué es lo que te parece en contra, porque, por ejemplo, yo los escucho y yo hasta ahora no le he escuchado, por ejemplo, a Agustín Laje decir que un homosexual no tiene derecho a la vida, a la propiedad ni a la libertad, que es en teoría lo que defienden los tres derechos fundamentales que defienden los liberales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú has escuchado de una u otra manera de este grupo, del grupo de los conservadores en lo social? Ya dejaste claro que en lo económico obviamente hay que buscar alianzas, que a ti no te haya agradado. O sea, no sé si hay algo en específico que te retumba o algún detalle, algo que... Sí, claro, por supuesto, ellos abordan en el libro la cuestión de la nueva izquierda, abordan dos temas que tienen que ver con los colectivos sociales, los denominados colectivos sociales, ¿no? Que es en primera instancia el feminismo y después, como ellos lo denominan, el homosexualismo ideológico, ¿no? Y hablan un poco de cómo se va dando la construcción del género y que esta construcción del género obedece a cuestiones que solamente pueden ser biologicistas y no abordan teorías que también pueden venir de la construcción del género desde un aspecto social. Entonces, en este sentido, creo que no se puede defender la libertad si no tienes una postura amplia, un espectro amplio y una perspectiva bastante panorámica de lo que se entiende como libertad. Entonces yo creo que pasa entre los dos extremos, al rechazar un poco las posturas que vienen desde lo social, la teoría social, y por eso se rechaza desde esa postura que ellos tienen, cómo se va transformando y cómo se va edificando el género. Yo creo que obvian esa parte social y le quita perspectiva a lo que ellos denominan como el lobby LGBT y que todo lo que sea el lobby LGBT y el que se identifique con estas siglas, que está promoviendo una batalla cultural y que es marxista. ¿Por qué no estoy de acuerdo en este sentido con ellos? Porque no todas las personas, si bien pueden haber personas del colectivo, de la comunidad o de la población LGBTQ+, que se puedan identificar con estas ideas marxistas, que las hay personas que no necesariamente todos forman parte de ese lobby y no todos tienen posturas antiliberales, simplemente están abrazando sus derechos sexuales. Entonces, por eso creo que los denominaría en ese sentido como contrabandistas de la libertad, porque defienden ciertas libertades, pero no las libertades que tienen que ver con las libertades sexuales de los individuos. Pero en ningún momento ellos han negado, evidentemente, la vida, la libertad, como bien lo dijiste. Y a eso es a lo que voy. Tú mismo acabas de decir que el hecho de pertenecer, digamos, al lobby, y utilizaste ese término, no te hace necesariamente marxista, pero lo que yo he escuchado, o de izquierda, que evidentemente es una de las tantas banderas que la izquierda actualmente tiene, pero lo que yo he escuchado de parte de estos oradores o de estos comunicadores es que precisamente ellos rechazan es el lobby, o sea, rechazan es la parte que busca, y hago acá un poco de parafraseo a lo que ellos habrán podido decir, ¿no? Que están buscando privilegios y no derechos. Tú mismo acabas de decir que ellos no han negado el tema de la vida, la propiedad privada y la libertad. Entonces, si ellos no están negando esto, que son los únicos tres derechos en los cuales los liberales, los libertarios, la gente de derecha, en teoría, son los únicos derechos en los que creen, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, el rechazo general que ellos le tienen al colectivo? Si no te están negando los derechos, ¿realmente no será que ellos tienen razón y están buscando privilegios? No, yo creo que no están buscando y no estamos buscando privilegios, precisamente estamos buscando la igualdad ante la ley, que es un principio liberal, y desde allí es que estamos trabajando para conquistar esa desigualdad que ya existe y que por muchos argumentos se busca camuflar esta homofobia que no es externalizada a través de estos argumentos que muchas veces pueden decir, bueno, ustedes ya tienen garantizados todos sus derechos. Pero evidentemente cuando una población es oprimida a nivel social y esta opresión se traslada a una opresión a nivel jurídica en la cual no se le contemplan todos sus derechos, ahí estamos viendo un desbalance que se tiene que sopesar. Y ahí es que tiene que tener una labor y una política pública, un político incluso desde el liberalismo para proteger a esta población. Y hago referencia a un material que estoy leyendo que se llama Libertad y Prejuicio, el cual es un compendio de ensayos de personas liberales que hablan desde la óptica del liberalismo sobre la perspectiva de la libertad sexual. Y ellos decían que muchas veces
el argumento que se utiliza es que, bueno, tú tienes derecho a existir, tú tienes derecho a vivir y con eso es suficiente, pero no celebran el hecho de que las personas que han vivido oprimidas o en la posición del opresor, que ya esto condiciona muchas veces a las personas homosexuales a la capacidad de acceder a sus derechos, utilizan también este comentario que dice como que, bueno, yo no te voy a prohibir tu estilo de vida, pero tampoco lo voy a aplaudir, ¿no? Entonces hacían la comparación con el hecho de libertad que implicaba, en la lectura que estoy haciendo, el saltar de un lado del muro de Berlín, evidentemente al lado libre, sí era celebrado, pero como este acto de libertad en nuestro tiempo, que puede pasar de una población que ha estado históricamente oprimida, como te comentaba, desde lo social a lo jurídico, como cuando se atreven a vivir a nivel público su vida, como pudiese ser ese salto simbólico del muro de Berlín, pero en este caso sería un muro de la homofobia, no es celebrado. Entonces, ahí evidentemente hay ciertos sesgos que pudiesen venir de la homofobia o no, de cuestiones religiosas, pero que no vemos que se celebra ese acto y que al final es un acto de libertad el atreverse a vivir como en sociedad, con el disfrute de tus plenos derechos o buscar los que no tienes. Una cosa es el tema jurídico y ahí estoy totalmente de acuerdo y de hecho te preguntaría, quizás en Venezuela sí me puedas dar más luces, pero sería bueno también analizarlo en los países más libres porque yo no creo que Venezuela sea referente de nada. Para enfocarnos primero en el tema jurídico, ¿qué derechos no tiene en estos momentos la comunidad homosexual que sí tenga la comunidad heterosexual? En lo jurídico nada más, no te voy a hablar ahorita de la gente, de cómo te tratan, de si te miran feo. No sé si me escuchaste. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta que se perdió un poquito la... Sí, ok, sí, me imaginé. Ok. Desde lo jurídico nada más. ¿Qué derechos no tienes tú o no tiene un homosexual? Y te repito, no tomemos tanto el caso de Venezuela. O sea, en el caso de Venezuela yo creo que no es referente de nada. Pero a nivel general, ¿qué derechos no tiene un homosexual que sí tenga un heterosexual? Que a tu juicio, bueno, hace necesario la lucha de este lobby. Bueno, por allí en principio va la cuestión, que la lucha no es solamente por una letra, la lucha también incluye a las otras personas, ¿no? Lesbianas, bisexuales, transexuales. Pero en ese sentido, la lucha se enmarca muchas veces en educación, que es lo que pasa un poco con el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Un país que ha sido la cuna de las luchas sociales, las que tienen que ver con la opresión que sufrieron los negros históricamente, la opresión de las mujeres, y evidentemente donde nace también la liberación homosexual con estas marchas del orgullo que se van haciendo en Nueva York. ¿Por qué esto pasa así? Porque evidentemente en Estados Unidos, teniendo una constitución que protege la igualdad de derechos en todos los hombres, es el marco perfecto para defender estas causas. Y no es sino hasta después de 100 años de haberse abolido la esclavitud en Estados Unidos que se produce evidentemente la lucha por los derechos civiles, porque luego de que no había esclavitud a nivel jurídico, tú pudieses decir, Esteban, que había igualdad ante la ley, porque en el papel no había diferencia de blancos y negros, pero a nivel institucional habían prácticas institucionales y además sociales que evitaban la libertad de estas personas y además los segregaban. Entonces, ahí es que nacen estos movimientos para, a través de marcos jurídicos, sobre todo de protección, porque ahí es que viene la cuestión, no es crear nuevos derechos, sino garantizar que esos que están en la Constitución o en las leyes se cumplan. Entonces, evidentemente, ¿cuáles son estos movimientos que se dan en los países, sobre todo que se han conquistado derechos como en Estados Unidos? Estas batallas que tienen que ver más con protección. Y eso va con visibilización, eso va con educación, para que la gente deje de discriminar, porque a pesar de que el Estado no discrimina, hay instituciones, hay personas que lo siguen haciendo. Pero por eso mismo quería que nos enfocáramos en lo jurídico. O sea, podemos decir que en Estados Unidos a nivel jurídico creo que ya no hay discriminación. Y ojo, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que históricamente a las minorías, llámense homosexuales, llámense negros, llámense latinos, llámense mujeres, han sido oprimidos. Eso es cierto, totalmente. Y el que lo niegue, miren, señores, eso es historia. Pero la cuestión es, y acá es donde surge la crítica, no solamente al colectivo LGBT, sino a todos estos movimientos, el feminismo y qué sé yo, es que precisamente en naciones como Estados Unidos ya a nivel jurídico esa discriminación no existe. Entonces, ¿por qué es que se hace necesario? Y esa era la pregunta. Ahora me quiero enfocar en lo otro que dijiste, en el tema social. Porque es cierto, a estas alturas todavía hay gente racista, hay gente homofóbica, hay gente, bueno, que rechaza a los inmigrantes. Yo mismo lo he vivido.
por cierto, bueno, bueno, no voy a hablar de mi caso, pero, o sea, yo veo que acá hay gente que rechaza a la gente, por ejemplo, que habla con un acento. Entonces, la discriminación existe no a nivel jurídico, pero sí a nivel social. Ahora bien, y yo te pregunto, como liberal, ¿hace falta alguna especie de lobby nuevamente, que es en lo que estamos conversando, para realmente tratar de cambiar esto? O sea, no tienes tú como individuo derecho a discriminar si te da la gana, siempre y cuando no violen los 3 derechos que habíamos mencionado, Humber. Tú no tienes por qué caerme bien, o sea, empecemos por ahí. Entonces, ¿por qué yo te tengo que tratar bonito? Yo te puedo mirar feo si me da la gana, siempre que no vaya y te agreda, que no te secuestre, que no te robe tu propiedad. Claro. Confírmame si me escuchas. Sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Sí, precisamente. El cambio que se busca en estos contextos que te decía es social en la medida en la que las dinámicas, estas dinámicas de poder, de discriminación, como era el caso de los negros en Estados Unidos cuando se daba el apartheid, tienen consecuencias que si bien pueden ser sociales también a nivel, y eso, estaba leyendo también un poco sobre eso, sobre cómo la propia psiqui del individuo se ve afectada cuando tiene un rol histórico de ser el oprimido. Y eso evidentemente influye tanto en cuestiones de desarrollo como individuo, porque evidentemente nos estamos preocupando del individuo aquí, que es la minoría más pequeña, como siempre lo hemos dicho. Entonces, cuando vemos que estas dinámicas de discriminación no solamente ejercen no sé, un chiste, que por ahí empieza evidentemente la discriminación, ese chiste no se queda solamente en ese chiste. Ese chiste evidentemente tiene una repercusión en la formación hasta psicosexual desde los niños hasta los adolescentes. Y eso evidentemente también afecta su rendimiento a nivel social. Vemos cómo las personas homosexuales tienden a tener más predisposición al suicidio y cómo intentan compensar ese rechazo que les da la sociedad en función de ser el más productivo, ser el que más resalta. Yo de hecho me di cuenta hace poco que tenía esa cuestión, lo que se conoce como compensación. Yo no tenía ni idea, pero yo trataba de compensar lo que yo sentía que era para mí una desventaja, y eso evidentemente tiene consecuencias a nivel psicológico, pero también tiene consecuencias incluso a nivel también de la salud pública, si lo quieres ver en un término más monetario. Incluso cambios como la ley del matrimonio homosexual ha contribuido en los países, en todos los países, esto siempre pasa, es un dato importante, que cuando se aprueba el matrimonio homosexual, por ejemplo, siempre bajan la cuestión de los contagios y la transmisión del VIH. Cuando se aprueba la ley de identidad de género, siempre hay personas que acceden mucho más al mercado laboral. Entonces, por allí va la cuestión, que esa discriminación al final sí afecta al individuo, y no solamente que afecta a su individuo, sino que afecta la propia expresión de su libertad. Entonces yo no voy a defender el derecho a discriminar por encima del derecho a la libertad de expresar lo que la gente es. Entonces yo prefiero primar, evidentemente todo el mundo va a tener derecho a discriminar, eso va a estar y nadie se lo va a prohibir porque eso es la libertad de expresión, pero yo no voy a defender al que está discriminando en mi propia libertad, sino que yo voy a defender al que está expresando libremente su personalidad, porque yo valoro más ese acto de valentía que implica mostrarse socialmente como en realidad quiere ser esa persona. Entonces, por allí un poco la cuestión. Ahora, ¿cómo uno logra divorciar? Porque vamos a estar claros, y chévere que tú digas que, bueno, es que no todos los que estamos en el colectivo, digamos, apoyamos las causas de izquierda, totalmente cierto, pero la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, probablemente ni sea la mayoría, pero los que hacen ruido y los que de una u otra manera se han apropiado de esa bandera es la gente de izquierda. Entonces, ¿cómo uno logra divorciar? Porque, por ejemplo, si a mí tú me vienes con cuestiones del lobby, yo te lo digo una vez, ya yo te voy a ver mal desde el principio, porque ya yo te voy a asociar con la izquierda, que bueno, sabrás que no quiero nada con la izquierda, de cómo se llama este espacio, ¿no? Giro a la derecha. Entonces, ¿cómo tú logras de una u otra manera divorciar el tema ideológico, que es lo que lo ha atado mucho a estos movimientos de izquierda, para hablar de los temas que tú estás hablando, que ok, pudiéramos tener incluso puntos de encuentro? ¿Me escuchaste? Ok, confírmame que me estás escuchando allí de nuevo. Sí. Te escuché, ¿no? Lo de divorciar
la izquierda del movimiento LGBT. Sí, es un reto, evidentemente, es un reto, porque sí hay gente de izquierda, como te lo dije, pero es como ver qué tipo de activismo hace cada quien. Y de hecho, yo también estaba peleado con la causa porque muchas veces aquí en Venezuela, sobre todo, se asociaba a movimientos que hizo vinculaciones con el chavismo. Entonces creo que por eso el movimiento LGBT no es una cosa tampoco monolítica u homogénea, es una cuestión bastante diversa también. Y cada grupo y cada organización y cada movimiento tiene su propia identidad. Y en esas identidades, en las organizaciones que existen en Venezuela, yo no me sentía representado. Entonces, es buscar el espacio donde tú te sientas representado. Hoy en día, en el espacio en el que comparto con activistas LGBTQ+, yo me siento identificado, compartimos experiencias comunes, formas de ver la vida, formas de ver incluso el país, y el reto es vincular la causa con la libertad, y en el caso de Venezuela, con la libertad de Venezuela, porque yo evidentemente no concibo mi vida si no es en libertad, en el pleno ejercicio de mi propia libertad. Y así como yo pienso una Venezuela democrática y lucho por una Venezuela democrática, porque también soy un activista político, también lucho por una Venezuela en la que yo pueda casarme con la persona que me quiero casar, tener, o sea, tener la posibilidad de tener hijos y tener una familia reconocida por el Estado. Entonces es eso, es vincular la causa del movimiento o de la población LGBTQ+, con la causa de la libertad. Y ahí evidentemente vas a discriminar. Los que no quieran la libertad de Venezuela no van a estar de este lado. Los que no quieran la libertad absoluta tampoco van a estar de este lado. Entonces creo que es un poco crear los espacios para evidentemente darle este matiz a esta lucha desde el liberalismo, porque esto no me ha hecho menos liberal y yo evidentemente sigo defendiendo el liberalismo y por eso me pareció muy importante este aporte que da este libro, porque da estas premisas que nos falta muchos liberales en teoría social, porque abandonamos la teoría social. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los gremios, por qué las universidades están llenas de marxistas? Claro, porque es que los que escriben teoría social son marxistas. Y entonces van imprimiendo y van difundiendo sus ideas en las personas que legítimamente consideran que están afectadas por X causa social. Entonces nos toca a nosotros los liberales no solamente hablar de números, no solamente hablar de biología, que es válida y es necesaria la biología y los números, lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, lo que no se puede contar, sino lo que se puede percibir. Entonces ahí está en nuestro aporte generar este sustento teórico para defender estas causas de la libertad, y por eso valoro mucho de nuevo este libro, Libertad y Prejuicio, que nos da a los liberales el sustento liberal para defender estas causas. Fíjate que cuando hemos estado hablando de esto, me has mencionado, repito, Venezuela, bueno, sabemos cómo es. En el mismo Estados Unidos me dices, bueno, es que quizás la sociedad sí discrimina un poco y entonces genera todos estos problemas al individuo. A pesar de que pudieras estar de acuerdo con que yo tengo derecho a discriminar si me da la gana, estás de una u otra manera creando conciencia de los daños que eso pueden causar. Y bueno, ahí entraríamos en otro debate respecto a qué tan importante es que la sociedad digamos, se meta en estos temas. Pero me quiero ir a Europa. Yo me atrevo a decir, sabrás tú, quizás mejor, ¿no? Este tema, que en Europa la gente es muy abierta, ¿no? A este tipo de cuestiones. Con el colectivo LGBT, por lo menos en España, yo creo que es una de las sociedades más amigables con la comunidad, ¿no? Y creo que se replica si no en todos los países, por lo menos en una gran parte de Europa, sobre todo en los de Europa Occidental. Y aún así vemos que existen los lobbies en esos países. ¿Es necesario? Bueno, ahí tendría que ver cuál es la realidad de cada nación, de cada país, porque evidentemente, como te explicaba hace rato, cuando no es de buscar la igualdad ante la ley, es de protegerla, porque cuando hablamos de Europa, por ejemplo, y hablamos de España, y España sí es una sociedad muy abierta, pero donde no dejan de ocurrir, por ejemplo, crímenes de odio. Entonces, evidentemente, es poner la lupa sobre esas cosas que, a pesar de que son, no sé, muy pocas, si siguen pasando, te habla un poco del contexto social. Entonces, la lucha allí no es buscar más derechos,
sino proteger los que ya tienes para que nadie más te lo pueda vulnerar en tu individualidad. Pero como es con respecto a ese tema de los crímenes de odio, porque fíjate algo, y tú mismo lo acabas de decir, en un país como España, o sea, no ocurre casi, si pasa una vez, ok, es lamentable, pero ahí es a donde yo voy, es lamentable por lo que está detrás, o sea, por lo que me impulsó a mí, no es que yo te asesiné porque eres homosexual, o es lamentable por el crimen en sí. Esa es la parte que no entiendo. ¿Para qué hace falta un lobby en un país como España, ¿no? O en cualquier otro país que ya abiertamente sea bastante amigable? Acá por lo menos en Estados Unidos tienes un estado como California, o sea, en California tú puedes ir agarrado de la mano con un hombre y no te va a pasar nada. El 80% claro, de la gente en ese estado lo puede hacer de manera segura, ¿no? Pero entonces, ¿para qué, digamos, mezclamos otra vez el tema jurídico? Si ocurre un crimen de odio, como tú lo has llamado, ¿realmente es relevante la motivación a ese crimen, Humber? ¿O es el crimen que se cometió en sí? Sí, sí, porque es un medidor social y ahí es que allí iba la cuestión. Es un medidor social sobre lo que está pasando en un gran sector de la población o en un sector minoritario. Porque si en Estados Unidos aparece una persona mutilada o asesinada a múltiples machetazos, como es el caso de un joven, de hecho, natal de mi ciudad natal, que es Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, que fue asesinado por múltiples machetazos, y tú te preguntas, o sea, verdaderamente a una persona que no fuese homosexual o que no fuese motivado por ese crimen, la hubiesen asesinado con tanta hazaña. O sea, es un medidor social que te dice algo, como si apareciese en Estados Unidos una persona mutilada y no sé, con multitraumatismos, y que en la frente le pongan la estrella que le ponían a los judíos en la Alemania nazi. Es un indicador social, te está diciendo algo. Entonces, evidentemente, de allí sale una queja social que puede verse en una búsqueda de justicia, en un protocolo de protección especial, dependiendo si es un caso que no solamente pasó una vez, sino que pasó 2 veces, de vigilancia. O sea, me dice algo, y esa información uno la tiene que utilizar evidentemente como prevención para que se proteja de nuevo la igualdad ante la ley, no para que se creen más privilegios. Como prevención está bien, porque de hecho, tú si eres una persona de color, tú no vas a ir a una zona que tú sabes que es racista, eso no tiene sentido. Ojo, y tú deberías estar en la libertad de poder hacerlo, tranquilo, yo no estoy en contra de eso, pero obviamente tú no vas a ir a un sitio donde tú sabes que te van a matar, ¿no? A sabiendas de que eso te va a ocurrir, entonces tú vas a tratar de protegerte porque, bueno, sabes que allí corres riesgo. Pero ahí es a lo que voy, desde un punto de vista jurídico realmente es relevante la motivación al crimen. A mí me parece que, por ejemplo, en ese caso que menciona, el crimen es el asesinato y la tortura a la cual fue sometido, no la motivación a ello. ¿O te parece que sí hay que tomarlo en cuenta desde un punto de vista jurídico? Sí, sí hay que tomarlo en cuenta, porque de nuevo, entonces estamos invisibilizando una situación. Entonces lo mataron porque otro asesinato más. No ponemos la lupa sobre el caso y sobre, no sé, jornadas de educación que puedan llevar a cabo no solamente los estados, sino organizaciones de este tipo, para concientizar, para evidentemente educar, para que estas cuestiones no pasen. O sea, de nuevo viene un poco con eso. Viene en el caso también y vuelvo a Europa, de la cuestión de que creemos que Europa es un sitio muy abierto, pero también están pasando cosas. Es el caso de Polonia, donde se declaran abiertamente zonas LGBT free, o sea que son zonas libres de personas LGBT. Ahí está pasando algo, ahí hay un motivo para luchar. Entonces, estas realidades focalizadas hay que atenderlas, porque no es lo mismo, estoy segurísimo que no es así, no es Madrid que un pueblo en el sur de España. Entonces, para eso están las organizaciones. Y no digo que el Estado, porque ves que no estoy ni siquiera hablando del Estado, sino para eso se forman organizaciones de la sociedad civil que pueden ser incluso locales para atender esas cuestiones. Yo te estaba hablando de tomar en cuenta eso desde un punto de vista jurídico, porque esa es la parte que no entiendo. Que tú lo utilices para tus estudios y para hacer campaña, mira, nos están discriminando, eso me parece excelente. Pero la pregunta fue, desde un punto de vista jurídico, ¿es relevante la motivación? Específicamente desde el punto de vista jurídico. Me dijiste que sí, pero no sé si fue que no me había explicado bien en la pregunta. Porque contabiliza. Bueno, de hecho, pero cuando yo digo desde un punto... Cuando yo digo, Humber, disculpa que te interrumpa, desde un punto de vista jurídico, me refiero a si eso va a tener relevancia. Es, por ejemplo, a esa persona hay que aumentarle la pena porque a quien atacó fue un homosexual, porque es un crimen de odio, como lo menciona. Bueno, eso dependería del tipo de la hazaña, porque incluso en la jurisdicción o en los códigos penales muchas veces este tipo de delitos sí tiene como un agravante cuando es evidentemente no solamente porque lo estás asesinando, sino cuando es con saña,
Entonces, evidentemente es un tipo de agravante y los agravantes existen. Entonces, esta es una discusión jurídica que evidentemente se tiene que dar. Yo no soy especialista en derecho, pero sí creo que como hay causales, hay agravantes que le puedan dar más pena al delito, bueno, se tendrá que estudiar si fue con suficientemente saña, con suficientemente odio para que esto califique como un agravante. Pero porque si estamos hablando, Humber, de igualdad ante la ley, y esta es la parte que a mí me hace mucho ruido, y por eso es que normalmente yo creo que la gente de la derecha rechaza a los colectivos y a los lobbies. No voy a hablar de los colectivos, a los lobbies LGBT, al lobby feminista, el otro lobby, el lobby indigenista, qué sé yo, todo lo que se han inventado. Es que precisamente, o sea, de una u otra manera tú me estás diciendo, sí, si te matan por ser homosexual, la pena debería ser más grave si te matan de la misma manera siendo heterosexual. ¿Por qué? Porque hay un agravante que es un crimen de odio. Eso a mí no me parece justo. A mí me parece eso que es un privilegio. Está buscando que de una u otra manera, si se comete un crimen en tu contra, la pena sea mucho más fuerte si se comete un crimen en contra de alguien que sea blanco, heterosexual, padre de familia y conservador. Entonces, no veo la conexión allí de que no se está buscando un derecho como tal, sino más bien un privilegio. No sé qué respondes a eso. Bueno, evidentemente, si nos vamos entonces a dar la discusión legal, siempre una pena lo que busca es que la pena que el delito no vuelva a ocurrir. Y que también haya reparación. O sea, la reparación es fundamental para tu dictar una pena. Si tú me dices a mí, Esteban, si el agravante de un delito de odio puede revertir estadísticamente los delitos de odio, yo te voy a decir, bueno, ponle el agravante. Si tú me dices a mí, bueno, que el agravante del delito de odio le va a dar una mayor satisfacción, que evidentemente esta cuestión es bastante cualitativa, le va a dar mayor sentido de reparación a las víctimas, que en este caso no es el asesinado, porque el asesinado ya aquí está asesinado. Aquí la reparación va a las víctimas, y que son su familia. Si ese agravante, que es el delito de odio, contribuye a que haya una mejor reparación, también yo estoy a favor de ese agravante. Entonces no son cuestiones, son cuestiones que evidentemente responden a una situación social que es un delito, pero también a acciones que quieres hacer en el futuro, que es evidentemente evitar el delito y que la gente se sienta en un sentido de justicia, porque si no, evidentemente, cuando la sociedad no siente que se le da justicia, buscan cuestiones alternativas. Hoy en día mucho lo de esta cultura de cancelación y lo de los linchamientos son expresiones de cuando la sociedad no sienta que se le imparte justicia. Cuando hay una movilización social por un crimen es porque la gente quiere justicia, y normalmente estos crímenes suelen movilizar muchas de esas emociones porque se siente que hay mucha injusticia en ese caso. Entonces, cuando se contribuye a estas acciones que son fundamentales para determinar una pena, yo creo que sí se tendrían que incluir. Bueno, y ahí caemos otra vez en el debate de si entonces es o no un privilegio, porque por el ejemplo que te estaba colocando. Entonces, básicamente, el sistema de justicia, y ya ahorita paso a la página de otro tema, estaría diciendo, bueno, vale más la muerte de este que la del otro individuo. A mí eso no me parece justo. O sea, de verdad que no me parece algo equitativo ni igualitario ante la ley, que es lo que de este lado defendemos, ¿no? Ahora bien, algo que tú mencionaste, Humber, fue el tema de la identidad de género. Lo había dejado pasar para irlo tocando más al final del programa. Estabas mencionando que de una u otra manera también había que respetar eso. Quiero que me expliques a qué te refieres con el tema de identidad de género, y bueno, en base a eso seguimos la conversación. Sí, la identidad de género, según la Organización Panamericana de la Salud, es la identidad con la que se siente la persona, sea hombre o mujer, o en algunos casos puede ser incluso ninguna de las dos. Entonces, es la percepción, que puede ser autopercepción, que va desde lo psicológico, va desde lo social, que es la expresión de género, cómo esa persona se expresa ante la sociedad, y luego va a una tercera, que es la corporal, que es cuando ya se da un cambio físico. Pero la sola autopercepción habla de la identidad de género. Y allí devienen dos conceptos desde la identidad de género, que son las personas cisgénero, que son las personas que se sienten identificadas con su género, lo sienten identificado con su sexo biológico, y las personas transgénero, que no se sienten identificadas en su género con su sexo biológico.
el concepto está bien y ojo, tú estás, lo que siempre decimos, acá defendemos la libertad, tú te puedes percibir como te dé la gana. Desde un punto de vista del Estado, porque aquí es en donde entra yo creo que el debate interesante, ¿hasta qué punto tiene que intervenir el Estado para ello? O sea, para que se respeten estas cuestiones. Bueno, sí, en principio, por principio, valga la redundancia, el principio de la autodeterminación, y si estamos hablando de derechos, también pudiésemos hablar incluso del derecho a la identidad. El del derecho a la identidad sale también el derecho a la dignidad humana. Entonces, si estamos defendiendo que la población sea igual en dignidad, sea igual en libertad, tendremos que también defender este derecho. Además, porque no solamente el derecho a la identidad, y por eso se promulgan las leyes de identidad de género en los países que se promulgan, es por una cuestión de que también tiene que ver con tus propios derechos sexuales, del cómo tú vives la expresión de tu género y de tu propia sexualidad. Entonces, primero se ampara la legislación en este sentido, defendiendo la libertad de estas personas de decidir sobre sí mismas, evidentemente, y evidentemente cuando le dan un reconocimiento social, se hace no solamente por cumplir un capricho, sino también como una política pública incluso, que como te mencionaba en un rato, la cuestión de la ley de identidad de género en Argentina evidenció que luego de su aplicación, el trabajo sexual que era ejercido mayoritariamente por estas personas se redujo. Entonces ya tú ves que estás haciendo que estas personas participen de la economía porque tú quieres que estas personas, y si los vamos a números, que muchas veces nos interesan también, bueno, es eso. Estas personas salen de un mercado informal, salen de condiciones de insalubridad y además que las hacen propensas a tener enfermedades que puedan colapsar o puedan además gastar dinero público en la salud pública. Bueno, las estás insertando en un mercado laboral a estas personas que están pagando impuestos, están contribuyendo al Estado y además las sacas de estos contextos de marginalidad y lo que todo eso implica. Entonces, se verían como dos argumentos para defenderlo de la cuestión legal. Primero, el de la propia, el derecho sexual de la propia persona a vivir bajo su propia libertad, evidentemente, y el segundo como política pública de un grupo que está históricamente marginado, cómo tú lo integras a la dinámica social. Y ya, como te dije, está ese indicador allí importante que se logran insertar más en los mercados laborales. Con el primer punto estoy totalmente de acuerdo, eso creo que ya lo he dejado bastante claro. El segundo me choca un poco, ¿por qué? Porque cuando lo aplicas en políticas públicas terminas cayendo en ciertas cosas con las que yo estoy totalmente en contra. Por ejemplo, en Nueva York, no sé si lo sabías, allá reconocen, creo que son 32 o 34 géneros, no sé cuántos son, son más de 30. Y si tú te refieres a una persona que se identifica con cualquiera de estos géneros, no sé cuáles son, porque de verdad que son cuestiones que no sé, varían mucho. Por ejemplo, tú te identificas como, vamos a dejarlo básico, como ella, y yo me refiero a ti como él, entonces me multan. A mí eso me parece un abuso. No solamente eso, cuando reconoces, por ejemplo, un Bernadas ahora no es hombre, es mujer, caes en otras cuestiones que incluso se han desarrollado en cosas graves, como por ejemplo, a mi juicio, yo no sé si tú estás a favor o no, pero a mí no me parece que hombres biológicos compitan en deportes femeninos. No me parece que hombres biológicos los metan en cárceles femeninas. De hecho, eso ha pasado acá. Han metido como a 2 o 3 en cárceles femeninas y se violan a las mujeres, porque obviamente, bueno, son hombres biológicos que dijeron, no, yo me autopercibo como mujer. Entonces, por eso te pregunto, o sea, ¿hasta qué punto, nuevamente, el tema de los derechos y los privilegios, esto deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio o un capricho, que fue otra palabra que tú utilizaste, para justificar acciones erradas de gente que evidentemente no está bien de la cabeza? Me refiero a los que cometen estos actos, por ejemplo, a los violadores de las cárceles o a los que participan en los deportes femeninos, qué sé yo. ¿Hasta qué punto realmente deja de ser eso un privilegio, hombre? Porque ahí yo no estoy de acuerdo en nada. Sí, justamente, hace rato hablábamos de la cuestión del derecho a discriminar, que si bien yo que soy una persona muy empática, yo no hago apología a la discriminación en ningún sentido, pero evidentemente la gente lo puede hacer, y de hecho la discriminación es un indicador social, y de hecho lo conversaba con unos amigos hace unos días, o sea, que sigan existiendo chistes homofóbicos, no es, o sea, eso no es culpa del comediante, eso es culpa de la gente que lo escucha. Y la gente que lo escucha y el público que lo escucha es un medidor social de una realidad. Entonces, por eso digo, o sea, tiene que existir para que se pueda visibilizar y evidentemente eso nos dé señales para
para aprender o mejorar o incluso visibilizar estas cuestiones. En el sentido de que decías que se les multaba por no reconocerle su género. Bueno, en este sentido, como venía diciendo lo que te comenté, yo no estoy de acuerdo con que se le multe a las personas, porque tú puedes multar a una persona, pero evidentemente porque no reconoció la identidad de género o el género de una persona, pero evidentemente esta persona no lo va a seguir entendiendo o no va a seguir teniendo empatía de igual forma con esta persona. O sea, eso no cambia nada. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con la coerción que ejerce este tipo de multas en estas personas, pero evidentemente esto viene de tener empatía y cuestiones básicas de convivencia y de que si no se quiere convivir, uno evita el contacto, que a mí me parece eso lo más negativo posible, porque sin intercambio no hay mercado, no hay cooperación, entonces evidentemente es negativo, pero yo creo que es lo más sano cuando dos personas no se toleran entre sí, ¿no? Sí. Eso en ese sentido. En cuestión de los deportes, fue muy interesante porque, como te dije, yo estoy aprendiendo muchísimo de estos temas. Yo me considero un novato en estos temas todavía. Pero vimos una clase de sexualidad y, bueno, ya por sí la sexualidad LGBTQ+ es innovador porque nunca nos hablan de esto ni en nuestras familias ni en el colegio y uno le toca aprender como con su propia experiencia. Pero nos habla más importante que son los deportes y las personas trans. Y evidentemente en este momento no hay una decisión como tal tomada. A nivel científico, estoy hablando de evidencia científica, de papers y todas estas cuestiones científicas. Hay posturas contradictorias, hay posturas que dicen que no hay ninguna ventaja y hay posturas que dicen que hay mucha ventaja. Entonces, ¿qué es lo que falta allí? Y evidentemente yo también soy una persona que se deja llevar y se deja influenciar mucho por la ciencia. Hace falta mucho más estudios para yo poder tomar una decisión. Y, y lo de la cuestión tiene que ver con una cuestión también de lo que es mediático y que muchas veces estos casos pasan, y evidentemente pasan, pero se magnifican y se quiere hacer pasar como una regla, como que esto es lo que siempre pasa. Y claro, ese caso se tiene que abordar porque es una realidad que te da un indicador, como dije, de algo que está pasando. Esta persona se cambió el género no porque se identifique con ese género, sino como para contar con cierto privilegio. Pero ¿cuántas personas hacen eso? En comparación a nivel cuantitativo, ¿cuántas personas trans violan a mujeres en las cárceles contra los que sí lo hacen? Yo creo que va un poco más en ese sentido y evidentemente el amarillismo de muchos medios que intentan magnificar estas noticias. Bueno, yo lo que te quiero comentar es lo siguiente, y en ese punto ya estoy bastante claro que no vamos a estar de acuerdo, pero para mí, independientemente de cómo tú te percibas, tú naces con un sexo biológico y eso te da ciertas características. Quizás no hay algo comprobado a nivel científico, como estabas hablando en el tema de los deportes, pero a nivel científico sí se comprueba que en términos generales, por ejemplo, el hombre es más fuerte. Puede ser por algo histórico, puede ser porque, bueno, siempre hemos hecho los trabajos más pesados. La mujer tiende, de hecho, incluso nosotros tenemos más masa muscular y la mujer tiende a tener más grasa. O sea, son cuestiones que sí se han estudiado y que yo pienso que utilizando un poco, mira, la lógica con lo que ya tenemos, con lo que ya conocemos, evidentemente, creo que puedes llegar a conclusiones bastante claras en donde si bien tienes que respetar la libertad de otro, no por eso vas a violar lo que a mí me parece es la libertad de los otros, ¿no? No me parece justo, no me parece sano que alguien, un hombre biológico, vaya a una cárcel de mujeres, como tampoco me parece sano que compita en los deportes femeninos. Y bueno, yo sé que es un debate bastante extenso y ya tenemos acá bastante tiempo conversando, Humber, y de verdad que te agradezco mucho por haberme acompañado en Giro a la Derecha. Yo sé que esto va a generar bastante polémica. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Para cerrar, evidentemente hay cuestiones biológicas y eso nunca lo estoy negando aquí. Yo más bien estoy diciendo que hay que abrazar las dos cosas, ¿no? Tanto la biología y esa diferenciación se hace en medicina. Se pregunta el sexo y se pregunta el género. Son cuestiones que incluso te indican a ti, te dan señales médicas del historial médico de ese paciente. Entonces creo que mi frase final va a ser esa, abrazar las dos cosas, tanto la teoría social como la biología y siempre libertad plena, libertad absoluta y construir siempre una libertad en estos sentidos, en un amplio espectro. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Era un Navas, activista político, comentándonos sobre este tema tan polémico que es precisamente lo que es el lobby LGBT. Ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones respecto a lo que piensan de este tema, que bueno, bastante que ha estado, sobre todo recientemente, en la discusión pública. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández.
pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.